Los primeros 6 meses, como yo no sabía si me quedaba o me iba, fue de mi negocio en Venezuela. O sea, claro, mis gastos aquí eran muy bajos. Mis gastos eran, qué sé yo, $1,000, 1,200. Mi negocio me generaba más de eso, entonces yo vivía tranquilo y aparte ganaba. ¿Qué pasa? Como el país se puso tan mal, la conversión entre el bolívar y el dólar, por ejemplo, yo vendía algo, por ponerte un ejemplo, en 100 bolívares, porque todo eran bolívares, no lo podías poner en dólares, porque era un delito en ese momento. Entonces ponía 100 bolívares y en el día yo tenía que cambiar ese precio como 5 veces porque el dólar aumentaba muy rápido. Entonces de 100, a los 20 minutos 120, a los otros 30 minutos 200. Entonces era un desgaste mental. Y ya a los 6 meses dije, bueno, ya yo me voy a quedar aquí, ¿qué hago? Porque Amazon al principio, o sea, no te va a dar Amazon. O sea, Amazon no te da, yo creo que es el 1% que lo puede pasar eso. Pero no, Amazon es un proceso muy largo. Pero lo que empecé a hacer fue, gracias a Dios, en ese momento comenzó Uber y Lyft, que es como la competencia de Uber. Y en ese momento, como estaba empezando, no había mucha competencia de drivers, o sea, de choferes, y a mí me iba bien. O sea, comencé con eso, me metí en esa aplicación y empecé a hacerlo. Y bueno, gracias a Dios me fue súper bien, como hasta el 2018, que ya en 2015 lo que se hablaba era eso. Te decían, tienes que buscar un producto pequeño, el producto ideal, el producto que te va a sacar de la pobreza. Tiene que pesar menos de 1 libra y que quepa en una caja de zapatos. Y yo tenía ese producto ideal, eran protectores de teléfono, porque en Venezuela vendía protectores de teléfono y vendía teléfono. Entonces yo dije, nada, aquí yo en menos de un año ya soy millonario, literal. Entonces, gracias a Dios, siempre digo, Dios mío, gracias por haber empezado en el 2015. Porque si empiezo ahorita con protectores de teléfono, quiebro al día siguiente, porque la competencia es muy dura. Ustedes saben de eso. O sea, de paso que la ganancia es muy pequeña. Pero bueno, comencé en el 2015, en el 2019, 2018, 2019, empiezo a conocer árbitras. Y empiezo a conocer árbitras porque yo era coach de una academia y la academia mostraba marca privada, pero después había una persona que empezó a mostrar árbitras dentro de la academia. Y yo, mira, voy a mirar al vecino a ver qué está haciendo. Y él empezó a vender listas de productos. O sea, la misma academia donde yo estaba, solamente que era como el departamento de marca privada donde estaba yo y el departamento de árbitras. Entonces ellos empezaron a vender la lista y yo compré esa lista para ver cómo era el negocio. Y me gustó el negocio. O sea, literalmente yo dije, no, pero esto es bueno. ¿Qué pasa? La gente tiene una barrera de que piensa que hay como que, unos dolaritos. Nosotros, y digo nosotros, mi socio y yo, porque desde el principio ya sabíamos que nosotros íbamos a crear sistemas, que no solamente íbamos a vender $100, sino mucho dinero. Pero para tú vender mucho dinero, tienes que estar claro que tú como persona tienes 24 horas y mi socio tiene 24 horas. Entonces tenemos 48 horas cada día, por llamarlo de alguna manera. No se puede. Igual ¿qué negocio tú puedes comenzarlo con $100 de gastos fijos? Ninguno. Si vas a hacer un negocio, lo primero que tienes que hacer es rentar un local. Y las rentas son un contrato de mínimo 5 años. Y tú son 5 años que tienes que aguantar la pela pagando esa mensualidad. Aquí no. Aquí desde tu casa tú puedes comenzar. Claro, como dijiste tú al principio, suena fácil. No es fácil. Pero bueno, si tú comparas los tiempos, qué mejor negocio que este, ¿sabes? O sea, el año pasado llegamos a 3.2 millones. Con marca privada llegamos a 3.5 millones en facturación. Siempre le digo a la gente en facturación, en árbitros. Y 3.3 y 200 en marca privada. O sea, en total fue 3.5 millones en venta. ¿Qué pasa? La gente que me escucha dice, este está nadando en dinero, en billetes, y es normal. Pero la rentabilidad en Amazon, dependiendo, mientras más grande eres, menos rentabilidad tienes, porque tienes gastos operativos. Eso la gente no lo entiende muy bien. O sea, que cuando tú estás comenzando es cuando tú más plata vas a ganar, porque empiezas a contratar un almacén y ya empiezas a generar gastos, un empleado y generas gastos, pero tú lo que estás intercambiando es dinero por tiempo. Yo, por ejemplo, tengo la filosofía que prefiero ganar menos plata, pero no hacer nada, a ganar 10,000 y yo hasta que no puedo ni irme a tomar un café, ¿me entiendes? Y es lo que está pasando más o menos en este negocio. No digo que no hago nada porque siempre me la paso ocupado haciendo cosas, pero si quiero un día quedarme dormido todo el día o descansar o lo que sea, lo puedo hacer, ¿me entiendes? Bueno, Johan, llegamos al episodio 6. Esto se pasó volando. Vamos precisamente
navegando en este mar de conocimiento de los invitados. La última invitada tuvo un impacto muy fuerte, por lo menos a nivel personal me dijeron, yo no creía como una mujer de Medellín, digamos de Antioquia, ¿sí? Termina en un estado que no es de latinos, sino que precisamente donde todo es en contra, digámoslo así, el idioma, la cultura, el clima. Fue muy chévere, no sé qué perceptividad o qué recepción tuvo usted de ese podcast. Sí, igualmente, con Cindy tiene una actitud y una energía que es demasiado, demasiado, que le impacta a uno y lo llena a uno como de motivación y se siente uno bien cuando habla con ella. Y eso fue lo que sintieron también las personas que ven y escuchan el podcast porque cuenta la historia primero muy, muy transparente, exactamente nos contó cómo fue su proceso y impacta que desde un pueblo, ni siquiera es Medellín, de un pueblo pequeño de Antioquia, ella logró, ya estaba haciendo cosas importantes en Colombia y se va para Estados Unidos y junto a su esposo y sus hijas logra pues llegar a ser un agente de la IRS que es bien importante y siente uno en la energía de ella y se da cuenta por qué está logrando lo que está logrando y pues la información técnica y de valor que entregamos y que ella entregó en ese podcast fue muy, muy, muy interesante para cualquiera que quiera o todavía no, pero lo esté pensando, quiera tener una empresa en Estados Unidos. Así es, y hoy venimos con un invitado, otro latino, venezolano colombiano con mamá colombiana, pero al final latino, muy cercano, un migrante, una persona que ha escalado un negocio que es complejo, es un negocio complejo, un negocio que muchos dicen que va a desaparecer, otros que no, simplemente que se está transformando. Entonces, demos la bienvenida precisamente para conocer su historia. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Hola Georgie, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, primero agradecido por la invitación. Y nada, espero dar con mi historia o con lo que diga, pues información valiosa para que el que nos escuche y el que nos vea de alguna manera se nutra y pueda pues lograr sus objetivos. Si es que va para el mundo de Amazon. Así es. Y en general, Georgie, yo creo que, pues primero, yo soy un oyente frecuente de podcast y muchas veces en otros podcasts de otros temas o también del e-commerce o de los negocios, me identifico con algunas personas, ¿sí? Porque, no sé, su historia de vida es muy parecida, el background que tienen. Cuando yo logro identificarme con alguna persona, entonces siente uno que es capaz, porque muchas veces uno se siente solo y piensa que es difícil y que no lo va a poder lograr, pero cuando llega a personas como tú que están logrando algún éxito, al menos las metas que se han puesto, seguramente muchas personas se van a identificar con tu historia. Por eso siempre les preguntamos cuál es tu background, cuál es tu historia y cómo llegaste a donde estás en este momento. Claro. Bueno, ante todo, mi nombre es Georgie Vagovich. Y como dijo Jefferson, yo soy venezolano, nacido y criado en Venezuela. Soy más criollo que la arepa, como dicen, aunque Okay. mi nombre parece ruso. La gente piensa cuando ve mi nombre, este no habla español, pero sí hablo perfecto español y si lo hablo más coloquial, pues ya me verán luego. Pero sí, básicamente tengo 10 años en Estados Unidos, específicamente en Miami, que a pesar de que es un territorio americano, pues aquí se habla más español que inglés. Aquí el que le cuesta más es el que no sabe hablar español. Lastimosamente o beneficiosamente, no sé cómo decirlo, pero Miami ya es muy latino. Para mí es perfecto, porque yo me fui de Venezuela no porque quería, sino porque la situación fue así. Pues dadas las circunstancias me fui y realmente busqué algo muy similar a mi país. O sea, yo no trato de olvidarme de lo que es mi país, sino al contrario, estar siempre allí. Y aquí pues creo que lo encontré. Aquí están los venezolanos, colombianos, cubanos, o sea, realmente todos los países latinos están acá en Miami. Entonces, bueno, gracias a Dios me he sentido súper bien acá en esta ciudad. Me encanta. Es costosa, eso sí, es una ciudad que ha ido incrementando
su costo de vida, pero con todo y eso creo que es una de las mejores ciudades de los Estados Unidos. Pero bueno, siempre es mi opinión. Mucha gente dirá lo contrario y es aceptable porque siempre he dicho yo en la vida que nunca hay una verdad absoluta. Entonces cada quien tiene su historia, cada quien tiene su verdad. Y bueno, la verdad mía es que aquí me siento súper bien y espero y creo que voy a estar mucho tiempo acá en Miami, pero ya han pasado 10 años. Que lo digo fácil, pero pienso que fue ayer. O sea, sinceramente me vine con 24 años, ya tengo 34 y cuando veo esa foto digo, ya, ya han pasado 10 años. Y gracias a Dios han sido 10 años de mucho avance. O sea, lastimosamente desde México hasta Chile, nuestra mentalidad es muy corta, incluyendo la mía, hasta que llegué a este país, que este país te dice, ya va, aquí no hay techo. Aquí no hay techo, lo que tú quieras lo puedes lograr, por supuesto con esfuerzo y con trabajo. No puedo decir con trabajo duro porque no necesariamente tienes que hacer un trabajo duro, pero sí inteligente. Lo primero que tienes que hacer cuando llegas a los Estados Unidos, y hablo de Estados Unidos solamente porque no conozco otro país como inmigrante. O sea, este país lo primero que tienes que hacer es conocer su sistema, porque es muy fácil caer en la tentación de, por ejemplo, de endeudarte y lamentablemente la gran mayoría se endeuda de mala manera. Entonces eso hace que quizás tu crecimiento sea un poco más lento. ¿Ok? Entonces, bueno, nada, espero, no sé, me imagino que tendrás muchas más preguntas, no me quiero tampoco alargar, pero bueno, yo voy a hablar, como les dije al principio, desde mi experiencia, desde lo que me ha pasado y lo que me ha servido y lo que no me ha servido para que, bueno, la gente que me escuche, como dices tú, pues pueda conectar y pueda de alguna manera entender muchas cosas Claro. que quizás ahorita no entiende. O quizás diga, mira, a mí me pasó lo mismo, voy bien. O quizás, mira, no Exacto. voy bien, es por otro lado, ¿sabes? Y, por ejemplo, tú, ¿cuál era tu estado antes de emigrar hacia Estados Unidos? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas estudiando? ¿Estabas estudios en curso? ¿Has terminado algún estudio? ¿Qué estabas trabajando? ¿En qué momento de tu vida estabas? Ok, fíjate, yo soy aeronáutico, o sea, literalmente es un mecánico, pero en vez de carro, de aviones. Yo me gradué en el 2011 de mecánico de aviones y comencé a trabajar, o sea, hice mis pasantías en una empresa de aviones, comencé a trabajar en esa empresa, estuve 2 años, me parece que como hasta el 2013, si mal no recuerdo, y pues súper bien, realmente me iba bien, o sea, si yo quería seguir laborando en la parte aeronáutica, creo que ahorita estuviera con un buen sueldo, un buen trabajo, porque realmente o sea, el trabajo es bien pagado. Sin embargo, siento que es un trabajo de muy esfuerzo físico, es como Mm. tipo constructor, ¿sabes? Ganas bien, pero te esfuerzas físicamente. Entonces, yo a ese tipo de trabajo siempre le he huido. No sé, yo siempre he dicho que yo soy una mujer en cuerpo de hombre. Y no porque me gusten los hombres, sino sinceramente hay cosas que yo digo, yo no hago. Literalmente porque eso, por ese tipo de cosas. Por ejemplo, un mecánico de aviones sí es bien remunerado, pero tengo que usar mucho el esfuerzo físico. Entonces, nada, estuve trabajando hasta el 2013. Sin embargo, comencé también el emprendimiento, empecé a vender cosas, revender cosas en nuestros países. Muchas veces uno lo que hace es comprar cosas y revenderlas, pero cosas que no son de marca. O sea, en Venezuela se usaba mucho eso. En ese momento vendía camisas Columbia, que eran muy un boom, pero por supuesto no eran originales. Pero bueno, me fue súper bien. Empecé en el mismo aeropuerto y al final me conocían era porque yo vendía. Entonces iba gente de otros lados, de otras empresas, y iban mira, el muchacho que vende los zapatos, que vende las camisas, y o sea, económicamente me fue yendo bien. Llegó un punto que dije, ya yo no voy a seguir, yo estaba haciendo la ingeniería, en este caso yo era técnico en el 2011. Okay. Comencé mi ingeniería también de perdón, en este caso era mecánica, no era aeronáutica como tal, sino mecánica. Pero ya a los 6 meses estaba trabajando y estudiando. Uf, no dormía, o sea, literalmente era mucho cansancio y dije un día, llegué a la casa y le dije, mira, yo no voy a estudiar más, ni voy a trabajar más donde estoy trabajando. Y mis papás como que, ¿cómo así? Ya va, ¿en qué estás metido tú? Ya yo estaba con mi emprendimiento, vendía, me iba súper bien. Y yo dije, mira, tengo que parar esto porque si no le dedico al emprendimiento no voy a crecer muy rápido y yo quiero crecer. No, y a partir de ahí todo fue aprendizaje, pero siempre creciendo. Entonces seguía con mis camisas, con mis zapatos, pero empecé también el mundo de Mercado Libre en Venezuela. Entonces todo Okay. esto era la par hasta que, bueno, me empezó a ir bien por este lado y dije, bueno, ahora sí puedo dejar
mis estudios y puedo dejar mi trabajo. Y nada, y así fue. Comencé vendiendo en Mercado Libre y súper bien. Como te digo, fue duro porque al principio cometes errores, pierdes dinero, pero el avance siempre fue progresivo. Y para ver, el 2015 ya sí tomo la decisión y digo, mira, yo me voy del país. No económicamente estaba mal, estaba muy bien para un niño de 23 años. Ya yo tenía un apartamento comprado, yo tenía un carro que para muchos dirán, pero ¿qué es eso? Pero para Latinoamérica, el que tenga una casa y un carro, eso es un logro grandísimo. Entonces, ya a mis 23 años lo tenía. Y no era como que, yo quiero eso y ese es mi éxito. No, pero bueno, era un esfuerzo y yo dije, bueno, ya vamos a ver qué otra cosa buscamos. El país no estaba muy bien en ese momento y decidí yo venir a aventurarme acá a los Estados Unidos. Llego acá sin saber que me iba a quedar y pues aquí sigo. Todavía sigo acá y ya yo sabía, cuando llegué acá, sabía que iba a vender en Amazon. Porque en ese momento el socio que es ahorita mi socio, él también vendía en Mercado Libre, solo que en Venezuela no éramos socios. Él me enseñó a mí, me introdujo en el mundo de Mercado Libre y pues ya aquí cuando llegamos, como al final estás solo de familia o quizás de gente, porque yo no tenía amigos acá, nos compenetramos y bueno, ya vinimos a hacer Amazon y desde el día 1 fue buscando una persona que nos abriera una empresa y ver cómo hacer el mundo de Amazon. Y así fue que comenzó nuestro trayecto desde el 2015. O sea, yo llegué en febrero, ya en abril tenía cuenta de Amazon y tenía empresa, o sea, registrada pues en los Estados Unidos. Y bueno, hasta el día de... Claro. Sí, es precisamente como mencionas, yo creo que en los países de Latinoamérica muchas veces se emprende por necesidad y no por gusto, porque son Correcto. economías muy informales, Correcto. desafortunadamente. Así que la mitad es informal. Conseguir un empleo no es fácil, a pesar de que tú tenías un camino que es el que esperarían casi siempre los papás de uno, y por eso mencionas Sí. lo que tus papás te preguntaban en qué estaba, era muy rara tu decisión. Sí. Pero fíjate que tener ese impulso y esa convicción de que podías buscar en otros horizontes y en Estados Unidos especialmente, que pues nosotros siempre, digamos que no es que vendamos a Estados Unidos como la panacea y que todo está bien, pero sí el libre mercado que permite que tú, si tienes las habilidades también, no es para todo mundo, pero si tienes las habilidades y un trabajo fuerte, o al menos con disciplina, puedes lograr la meta que te pongas, ¿sí? Sí. O al menos... Dijiste algo, disculpa que te interrumpa, dijiste algo importante, disciplina. A ver, no importa que tú emprendas, no importa que tengas un buen trabajo, no importa nada. O sea, cada quien, yo siempre, o sea, ahorita se vende mucho el de emprende, no seas empleado y está bien. Pero mucha gente que es empleada se siente frustrada porque dice, ya va, pero todo el mundo es emprendedor y yo sigo de empleado. Pero si tú te sientes bien, si es lo que te gusta, quédate ahí. Eso no está mal. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Si tú tienes un trabajo o emprendes o lo que sea, ¿vale? O sea, no importa, tú tienes que tener disciplina, tienes que organizarte, porque es lo que te digo, si tú empiezas, sacas un carro nuevo del año, vives en un apartamento lujoso, lo que sea, es muy fácil, eso sí, eso aquí es bien fácil. O sea, el carro, como te digo, en Venezuela y me imagino que en Colombia es igual, tener un carro es, Dios mío, lograste tu objetivo de vida. Aquí no, aquí es una necesidad que si no te lo compras, pues ya comienzas mal, ¿me entiendes? Entonces, depende de la decisión que tomes, pues como te dije anteriormente, puede afectar ese crecimiento que tengas. Entonces, como te digo, si tú no tienes disciplina con el dinero, desde el día 1 que llegas a este país, va a ser muy difícil. Y sobre todo el gringo, el americano, no es que sea superdotado, que es algo que yo pensaba, siempre lo pensé, y me imagino que la gente en Latinoamérica piensa, no, el gringo es una persona superdotada. No, el gringo vive de cheque a cheque también. O sea, realmente, claro, las empresas más grandes están en los Estados Unidos, pero esos son pequeñas personas, es el menos del 1% de la población la que realmente es lo que es. El resto de personas vive el día a día y esa es la vida del gringo. La vida del gringo es comprar su casa, comprar su carro y vivir para mantener a sus hijos y ya. O sea, eso es todo. Ir a la universidad, comprarte tu casa, tu carro y ya. Y te mueres y listo, ¿sabes? Para nosotros los latinos es mucho más difícil porque es lo que tú dices. O sea, todo es más cuesta arriba y yo creo que eso es lo que nos hace a nosotros personas más intelectualmente mejor, porque a todo le intentamos encontrar un problema.
el gringo por ejemplo, se le rompe un tubo en su casa y va y le dice a alguien, ven y me lo cambia, ¿sabes? Nosotros no, nosotros como por la necesidad de no gastar plata, bueno, yo mismo lo arreglo y terminas arreglándolo y tú dices, ¿sabes? Eso no lo hace un gringo. Entonces, o sea, sorry que me extienda siempre con las preguntas, pero siempre me gusta dar el contexto completo porque, como te digo, hay mucha venda en nosotros los latinoamericanos cuando vivimos fuera de los Estados Unidos con respecto a este país. Y si este país te da las oportunidades que tú quieras, pero la decisión está en ti, en si fracasas o en si tienes éxito. Es tuya la decisión. Eso es lo bueno de este país, que te da las oportunidades, te las pone en la mesa y tú vas escogiendo lo que tú quieras. En Latinoamérica, lastimosamente, no todas las oportunidades están sobre la mesa y es más difícil encontrarlas, pero bueno, al final, pues tienes que luchar con lo que tengas. Así es, sí, señor. Eso que me dice al principio que estaban comentando de la muchacha, creo que se llama Cindy, pues sí. ya me pusieron curioso, ya voy a ver esa entrevista porque no la he visto, pero voy a verla porque, fíjate, siempre digo, mucha gente también lo menciono y lo recalco mucho porque somos así los latinoamericanos, dicen, bueno, pero es que yo aquí, ¿cómo yo voy a surgir? ¿Cómo voy a tener? Ya va, pero sí lo puedes hacer. Yo vivía en un pueblito, así como dices de la muchacha, en un pueblo. Nunca puedo decir que pasé trabajo porque gracias a Dios siempre vivimos cómodamente. En mi familia siempre fue quizás clase media, un poquito alta, no digo baja tampoco, pero igual, o sea, las posibilidades de que yo no fuera lo que soy ahora eran muy, muy altas. O sea, era más fácil para mí ir por malos caminos que por donde estoy, ¿me entiendes? Entonces, todo estaba en mí. Y eso pasa con todas las personas del mundo. Tú a veces ves unas historias que tú dices, ¿y cómo lo lograste? Bueno, por tu convicción, por tu disciplina, por todo. Entonces, al final, sí, para muchos es más difícil que para otros, pero creo que al final tú mismo eres el que decides lo que te puede deparar el futuro, pues. Y cuando llegaste a Estados Unidos, Georgie, ¿iniciaste con Amazon y empezaste a vivir de eso? ¿O cómo hiciste ese proceso que le toca a muchas personas de dedicarse a otras cosas mientras se puede ubicar bien, mientras ese emprendimiento que está iniciando le genera el ingreso suficiente para reemplazar ese ingreso básico que todo mundo necesita? ¿Cómo hiciste esa transición? ¿O llegaste con tan buenos ahorros y planeaste también la ida hacia Estados Unidos que lograste llegar a dedicarte a Amazon? Excelente pregunta. Y es bien importante eso, porque fíjate, yo llegué y mi negocio en Mercado Libre estaba andando. O sea, yo me vine a Estados Unidos y mi negocio seguía andando. Los primeros 6 meses, como yo no sabía si me quedaba o me iba, fue de mi negocio en Venezuela. O sea, claro, mis gastos aquí eran muy bajos. Mis gastos eran, qué sé yo, $1,000, 1,200. Mi negocio me generaba más de eso, entonces yo vivía tranquilo y aparte ganaba. ¿Qué pasa? Como el país se puso tan mal, la conversión entre el bolívar y el dólar, por ejemplo, yo vendía algo, por ponerte un ejemplo, en 100 bolívares, porque todo eran bolívares, no lo podías poner en dólares, porque era un delito en ese momento. Entonces ponía 100 bolívares y en el día yo tenía que cambiar ese precio como 5 veces porque el dólar aumentaba muy rápido. Entonces de 100, a los 20 minutos 120, a los otros 30 minutos 200. Entonces era un desgaste mental. Y ya a los 6 meses dije, bueno, ya yo me voy a quedar aquí, ¿qué hago? Porque Amazon al principio, o sea, no te va a dar Amazon. O sea, Amazon no te da, yo creo que es el 1% que lo puede pasar eso. Pero no, Amazon es un proceso muy largo. Pero lo que empecé a hacer fue, gracias a Dios, en ese momento comenzó Uber y Lyft, que es como la competencia de Uber. Y en ese momento, como estaba empezando, no había mucha competencia de drivers, o sea, de choferes, y a mí me iba bien. O sea, comencé con eso, me metí en esa aplicación y empecé a hacerlo. Y bueno, gracias a Dios, me fue súper bien, como hasta el 2018, que ya se empezó a llenar de inmigrantes la ciudad de Miami y todo el mundo hacía Uber y Lyft. Entonces, claro, te caían menos carreras y el pago era menos. Entonces fue más difícil. Entonces, bueno, lo que hice fue pivoteé para Amazon Flex, que básicamente funciona como si fuera UPS. No sé en Colombia qué otra empresa hay, UPS, DHL. O sea, que tú vas, buscas los paquetes y entregas. Entonces, Amazon Flex la última es igual. milla. Exactamente. Entonces, Amazon Flex es igual solamente que con tu propio carro. O sea, te dan bloques de hora y tú escoges la hora que tú querías y empezabas. Eso no fue en el 2018, mentira, fue como el tipo 2017 más o menos. Entonces estaba entre Uber y Amazon Flex, pero ya como Uber se iba cada vez poniendo peor, ya mi tiempo era más en Amazon Flex.
hasta el 2020 más o menos, que estuve dándole duro a Amazon Flex en pandemia. Llegó pandemia y yo seguía haciendo Amazon Flex. Eso no lo pararon nunca. Y para mí era bien porque salía de mi casa. En ese momento todo el mundo quería estar en la calle, ¿sabes? Y para mí era buenísimo. Y de paso no había tráfico, no había nada. Y yo en el bloque, por ejemplo, te pagaban 3 horas y yo en 1 hora ya estaba listo. Entonces 2 horas me la pagaban de gratis, entre comillas, ¿sabes? Porque no había tráfico, no había nada y eso para mí era buenísimo. A partir de allí, como que explotó un poco el negocio de Amazon y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no me ha tocado hacer más ese tipo de aplicaciones, sino que vivo directamente de Amazon con mi socio que les comenté que se vino conmigo. Y bueno, hasta el día de hoy, gracias a Dios, vivimos de Amazon. Pero sí, ese fue mi background aquí en Estados Unidos. Gracias a Dios no me toca tan bien. Digo gracias a Dios porque yo sé que a veces es duro los trabajos, ¿sabes? Un restaurante o construcción con un jefe, donde tengas que cumplir un horario. Y digo que es duro porque hay cosas que hay veces que te tienes que aguantar de otra gente por la necesidad. ¿Me entiendes? Yo no tuve, por fortuna no tuve que hacer eso, sino simplemente las aplicaciones estaban allí, pues yo las aproveché. Eso sí, siempre mi mente era Amazon, o sea, esto es transitorio, o sea, siempre, que es una de las cosas que la gente quizás no lo tiene y no lo internaliza, que la gente como que ve Uber y como que bueno, y se están quejando, ¿sabes? Yo nunca me quejaba porque realmente yo decía, esto es un trampolín, o sea, de aquí yo voy saltando, por supuesto Amazon lo trabajaba a la par, o sea, no era algo como que, bueno, vamos a esperar a Amazon hasta que yo tenga cómo hacer más dinero, no, lo trabajaba los dos a la par. Pero sí, ese es mi background acá en los Estados Unidos. Ok. Sí, fíjate que es importante esa pregunta, la hacemos siempre porque sí sentimos que muchas veces la gente o quiere tomar la decisión, o sea, está pensando tomar la decisión y no se atreve, porque si no tiene un plan o algo que, por ejemplo, le permita mientras tanto subsistir, entonces se queda como en un círculo ahí que no sale porque no tiene el ingreso suficiente y no ha podido montar lo que quiere salir a hacer como emprendimiento y no logra dar ese salto porque pues no tiene esa base, ¿sí? Y entonces se Correcto. queda ahí, no logra dar el salto porque no tiene un plan establecido. Entonces, y es importante que las personas sepan también que hay que tener ese plan para que no sea tan traumático y para que sea mucho más fácil. O sea, se pueden hacer las dos cosas, no es fácil porque al final es cumplir con las dos cosas al tiempo, no es fácil seguramente, pero es lo que tú dices. Mientras tanto, este es mi estado actual, pero yo ya sé para dónde voy, ¿sí? Y entonces este es mi ingreso para subsistir mientras esto empieza a funcionar. Y eso la verdad es que cuando uno inicia no sabe cuánto puede demorar. Entonces hay que tener una fortaleza mental para poder trabajar en el día a día, sabiendo que esto puede tardar 1, 2, 3, o como tú mencionas, llegaste a los 24 años, tienes 34, pero duraste 3 años aún siendo 5. haciendo Hasta el delivery. 2021, más o menos. Ok, 5 2020, años 2021 haciendo en pandemia, correcto. Y Exacto. ojo, y ahorita la gente dice, quiero ser como tú, de que vive de su negocio, pero ya va, para ser como yo tienes que pasar 5 años mínimo como yo pasé. Y es lo que la gente no está dispuesta a hacer. Porque mucha gente, yo también asesoro a gente cuando me lo piden, no es algo que yo promocione, pero como la gente ya me empieza a conocer, que yo vendo en Amazon, me empiezan a pedir asesoría y mucha gente llega a mí, incluso amigos, ¿qué es lo que haces tú? No, yo hago esto. Ah, yo quiero aprender eso, enséñame, ¿qué es lo que tengo que hacer? O sea, la gente está dispuesta a hacer de todo, pero cuando tú le digas, bueno, lo primero que tienes que hacer es educarte. Ah, no, yo pensé que eso era comprar producto que tú me ibas a dar y lo vendía y ya. No, eso no es así. Y tienes que estar dispuesto también a perder dinero, que la gente también, no, o sea, quiere invertir, pero que no haya riesgo. Como que, bueno, yo invierto y si pierdo, no, eso no es negocio. Porque también en Latinoamérica estamos acostumbrados a eso, como al trance, no a una empresa, sino al trance. Yo agarro aquí, vendo allá y eso es un trance. Por ejemplo, en Venezuela era mucho lo de vender dólares. Comprabas el dólar barato aquí y lo revendías acá más caro. Y está bien, pero eso es lo de uno, ¿sabes? Uno siempre está como en la movida. ¿Dónde está la plata que uno está ahí? Y en parte sí está bien, perfecto, pero eso tiene un tope. O sea, la idea es que tú, si lo quieres hacer bien, pues ya te conformes como una empresa. Sabes que tú puedes vender 50 millones de dólares, pero vas a ganar solamente 5, porque así son los números.
¿sabes? La gente quiere ganar 50 millones de dólares, vender 50 millones de dólares y ganar 200. Y tú dices como que no te dan los números, brother. Entonces las preguntas empiezan. ¿Cuánto tengo que invertir y en cuánto tiempo recupero esa plata? Entonces, son preguntas incorrectas, literalmente. Porque cuando tú escuchas esas preguntas, no es que estén mal, tampoco lo critico, pero cuando tú escuchas esas preguntas, quiere decir que la persona no está enfocada. O sea, lo que quiere es transear y ver cómo hace rápidamente plata, y es por eso que mucha gente pierde plata. Y lo hemos visto desde la pandemia para acá, se ha visto mucho. Trading, criptomonedas, la bolsa, Amazon ahorita está muy de moda, entonces la gente lo que quiere es estar donde está el negocio, donde está la ola, pero no están dispuestas a pasar el trabajo que hay que pasar para tu poder, y no solamente de Amazon, de cualquier cosa. Pero bueno, la idea es esa, la idea es que la gente se eduque en lo que vaya a hacer, porque, ¿sabes? La gente te ve, el amigo tuyo te ve, mira, estos son buenos haciendo podcast, yo voy a hacer un podcast, pero lo vas a hacer ¿por qué? Porque el amigo tuyo lo está haciendo, tú no sabes qué está haciendo detrás de eso. Es capaz él está haciendo otras cosas que tú no lo ves, porque tampoco es que uno va a estar con un libro acá abierto donde cuenta su historia y la gente se entera, ¿me entiendes? Pero bueno, es parte de... Muchas veces uno tampoco lo tiene tan claro, porque el camino ha sido tan largo, le preguntan cuál fue la clave para tenerlo, no sé. O sea, fueron muchos días de trabajo, muchas decisiones, pueden ser 3 decisiones al día. ¿Cómo hago yo para contar las 900 decisiones que tomo al año? Y Correcto. si yo, por ejemplo, más de 10 años, ¿cómo le digo exactamente qué fue? No, es el trabajo es que no constante. Hay, no, eso. Paciencia y perseverancia, siempre lo digo. Siempre que me piden un consejo, yo soy muy repetitivo. Paciencia y perseverancia es la única clave del éxito. Y al final, ¿el éxito qué es? El éxito es algo personal. Porque para mí el éxito puede ser vivir en Miami, pero para ti es comprarte una casa, ¿sabes? Entonces como que no se trata de que el que tenga el éxito, el que llega al éxito, cada quien tiene su propio éxito mental, ¿sabes? Pero la idea es que te enfoques, la idea es que trabajes, la idea es que estés dispuesto a dar todo lo que tengas por dentro para poder lograr las metas que te pongas. Porque al final el éxito es eso, igual que la suerte. La suerte es un resultado de paciencia y perseverancia. Eso es lo único que... No hay secreto. Siempre le digo a la gente, aquí no hay secreto. No hay. Porque la gente siempre busca como el secreto. Dime ese secreto donde haga que yo salga de la pobreza. Sí. Pichón, no pare. Sí. Y precisamente, Georgie, nosotros quisimos invitarte porque sabemos que estás en uno de los modelos de negocio de menos barrera en Amazon, ¿cierto? Con el que vemos a muchos youtubers, instagramers, que dice, tienes $100, inicie en Amazon, puedes aquí, y siempre ponen videos como en Costco, Best Buy, ¿sí? Entonces llegan y dicen, este producto acá está en $5, vamos a mirarlo en Amazon, lo puedes vender en $8, te puedes ganar $3, mira. Entonces, lo hacen ver demasiado fácil, no quiere decir que sea difícil, pero sabemos que cuando uno ya lleva muchos años en Amazon, sabemos que es un negocio complejo en el sentido operativo, porque son productos que puede que tú no puedas volver a conseguir, que pueden ser productos que tú no tienes una autorización explícita de la marca para poderlos vender, que a Amazon no le gusta mucho el modelo de negocio porque hay una competitividad de precios y a veces digamos que afecta a ciertas marcas. Bueno, tiene una serie de variables que nosotros que somos expertos en marca privada no conocemos. O sea, y eso es otra cosa que queremos precisamente preguntarte. ¿Tú cómo has hecho para navegar en ese modelo de negocio que es tan diferente? Porque mira que todos conocen, en realidad todos conocen marca privada, porque todos han vendido un producto en Mercado Libre, en redes sociales, pero el concepto de distribución y distribuir al por menor las ofertas, lo que tú consigues, ese es muy de Amazon, el arbitraje casi que como que es muy de Amazon, de Estados Unidos. Y cuéntanos un poquito precisamente de ese modelo de negocio, cómo empezaste, por qué empezaste ahí, por qué has podido escalar ese negocio que muchos dicen, no, salte, apenas esté consiguiendo dinero, salte a wholesale y después salte a marca privada. Y usted se quedó en el modelo de negocio, usted se quedó haciendo la guerra. Sí, bueno, lo primero es que cuando llegué a vender en Estados Unidos, cuando llegué y abrí mi cuenta, yo comencé por marca privada. Incluso tengo una marca privada, pero voy a echar la historia completa para que la entienda. Yo comienzo por marca privada porque en el 2015 lo que se hablaba era eso. Te decían, tienes que buscar un producto pequeño, el producto ideal, el producto que te va a sacar de la pobreza.
tiene que pesar menos de 1 libra y que quepa en una caja de zapatos. Y yo tenía ese producto ideal. Eran protectores de teléfono. Porque en Venezuela vendía protectores de teléfono y vendía teléfono. Entonces yo dije, nada, aquí yo en menos de un año ya soy millonario, literal. Entonces, gracias a Dios, siempre digo, Dios mío, gracias por haber empezado en el 2015. Porque si empiezo ahorita con protectores de teléfono, quiebro al día siguiente. Porque la competencia es muy dura. Ustedes saben de eso. O sea, de paso que la ganancia es muy pequeña. Pero bueno, comencé en el 2015, en el 2019, 2018, 2019, empiezo a conocer Arbitrage. Y empiezo a conocer Arbitrage porque yo era coach de una academia y la academia mostraba marca privada, pero después había una persona que empezó a mostrar Arbitrage dentro de la academia. Y yo, mira, voy a mirar al vecino a ver qué está haciendo. Y él empezó a vender listas de productos. O sea, la misma academia donde yo estaba, solamente que era como el departamento de marca privada donde estaba yo y el departamento de Arbitrage. Entonces ellos empezaron a vender las listas y yo compré esa lista para ver cómo era el negocio. Y me gustó el negocio. O sea, literalmente yo dije, no, pero esto es bueno. ¿Qué pasa? La gente tiene una barrera de que piensa que es como que, ajá, unos dolaritos. Nosotros, y digo nosotros, mi socio y yo, porque desde el principio ya sabíamos que nosotros íbamos a crear sistemas, que no solamente íbamos a vender $100, sino mucho dinero. Pero para tú vender mucho dinero, tienes que estar claro que tú como persona tienes 24 horas y mi socio tiene 24 horas. Entonces tenemos 48 horas cada día, por llamarlo de alguna manera. No se puede. Igual si cada segundo que tú pierdas, si tú vas a buscar, vas para la tienda, vienes, empacas, todo eso te hace perder tiempo. Entonces, bueno, empezamos a idear sistemas. Gracias a Dios, siempre también le doy gracias a Dios que mi socio le encanta una computadora y todo lo que es el backend del negocio, él es el ideal, porque él sabe manejar un Excel, sabe manejar fórmulas, le gusta la programación, aunque no es programador. Entonces, las ideas que se me pueden ocurrir a mí, yo se las menciono y él de una vez, eso lo podemos hacer. O al contrario, él por supuesto siempre se mantiene como que ideando porque le gusta esa parte. Y bueno, hemos creado sistemas que hacen que la operación sea muy rápida y podamos vender lo que vendemos ahora. Okay. Siguiendo con lo de marca privada, esa marca se dejó de vender porque se empezó como a llenar ese mercado donde estábamos y lo que hicimos fue un rebranding de la marca. Hicimos el rebranding, nos metieron un problema de patente. O sea, la persona que tenía la patente del producto nos dijo, mira, te tienes que ir, y Amazon nos cerró. Y bueno, gracias a Dios ya habíamos empezado Arbitrage y bueno, seguimos escalando. Y el año 2022 comenzamos otra marca que se lanzó en el 2023 y esa la tenemos ahorita. La idea de esa marca es venderla. Ahorita la estamos tratando como literal como un niño, donde le tienes que invertir. Y bueno, al final pues ya tú empiezas a ver frutos. El año pasado fue pérdida, por supuesto, porque siempre en marca privada tú vas invirtiendo primero y después que recuperas. O sea, es como los tiempos de envío, por ejemplo. Un envío se tarda 60 días, 45 días dependiendo, y eso es tiempo que pasa y que tú no tienes plata, pero ya pagaste el envío. Entonces tú siempre vas como retrasado. Eso fue en el 2023, tuvimos pérdida, por supuesto. En el 2024, este año, ya estamos recuperando esa pérdida. Y en el 2025 es donde tú empiezas a ver ganancias. Pero el negocio de Arbitrage siempre a la par. O sea, lo que nos propusimos desde el año pasado, que no hemos empezado todavía, es hacer wholesale, pero sin dejar ninguno de estos negocios, porque cada uno tiene sus pros y sus contras. Y es lo que siempre le digo a la gente, porque siempre me preguntan, ¿pero qué hago? ¿Marca privada, wholesale o Arbitrage? Y yo le digo, mira, si tú me preguntaras a mí, yo te digo, comienzas por Arbitrage, que es el que menos riesgo tiene, porque es como dices, tú compras algo y lo revendes y vas conociendo el sistema. Luego, si quieres dejar eso, o si lo quieres mantener, no importa, te pasas a wholesale y luego marca privada, porque marca privada tú tienes que estar mentalmente al 100%, porque vas a perder plata sí o sí el primer año. Claro, no necesariamente tienes que empezar por Arbitrage, tú puedes empezar con marca privada, pero necesitas plata. O sea, nadie conoce tu marca, tienes que empezar a posicionarla, y para posicionarla la única manera es pagándole a Facebook, a Google, a Amazon, para que te vea la gente. Es como decir, tú vas a vender tu casa, pero tu casa está en el fondo de la calle, nadie que pase por la autopista va a ver tu casa. Tú tienes que mostrar un letrero en la calle para que la gente diga, hey, allá se está vendiendo una casa, y la gente diga, ah, mira, voy para allá a verla. Literalmente funciona con la publicidad así, en el caso de marca privada. Pero sí, entonces ahorita estamos con las dos, Arbitrage y marca privada. Que es una buena combinación
Precisamente porque Arbitrage te da como el flujo rápido, ¿cierto? La venta constante y la marca privada son negocios como de escalamiento y oportunidad, ¿no? Correcto, Y correcto. fíjate que yo quiero resaltar en este podcast para todas las personas que lo van a ver y lo van a escuchar, y es que tú tienes muy claro el concepto de la pérdida para ganar, ¿sí? Nosotros que atendemos clientes en la agencia, dictamos clases en diferentes academias, a la gente le choca mucho que uno habla de perder en marca privada. ¿Mm? Mira, lo mencionas y me recuerdo, yo llevé una marca, colombiana por cierto, gente que vende muchísima plata, pero la parte común, son distribuidores y tal, no, la parte de e-commerce no la manejan muy bien, tienen gente que le manejan eso, y por cosas de la vida llegaron a mí y a un socio español, bueno, llegaron al socio español y él me dijo a mí, lo comenzamos a llevar juntos. Y esa gente con tanto dinero que maneja, nunca entendió al menos lo que le explicamos nosotros, o quizás, bueno, no les gustaba como nosotros le atendíamos su tienda, pero siempre que le explicábamos, nunca estuvieron convencidos de cómo se maneja el e-commerce. Y es lo que tú dices, no se trata de que tengas o no tengas plata, sino que si no entiendes el e-commerce, cómo funciona, es muy difícil que tú puedas tener éxito. Y ellos estaban generando dinero mensualmente, pero a nivel contable, según sus contadores, ellos estaban perdiendo plata. Pero era porque la contabilidad la mezclaban del e-commerce a lo que tenían. Entonces ellos, por ejemplo, en gastos de la empresa mensualmente ponían en viajes $20,000 de gastos de viaje. Y claro, tu empresa en e-commerce no te va a dar $20,000 de gasto, pero cuando tú lo veías solamente en Amazon, estaba generando $10,000. Aparte de nuestro pago, aparte de todo, o sea, generaban $10,000 en Amazon solamente, pero por el hecho de mezclar esa contabilidad con la parte física, claro, Amazon no servía y lo que le hacía es perder plata. Entonces, el no entender eso, ellos ya dejaron de trabajar con nosotros. Siempre sigo a la marca, veo que han hecho cosas, me imagino que contrataron a otra persona o no sé, o a alguna agencia, pero lo que quería resaltar acá era eso, que si tú no entiendes bien cómo es el proceso, es muy difícil que tú puedas de alguna manera estar confiado en Claro. este negocio. Pero Y, sí, y tú haces arbitrage online o físico, retail arbitrage. sí, solamente online ahorita, solamente online, porque nosotros tenemos asistentes virtuales, todos están en Venezuela, entonces para nosotros es muy barato y para ellos es muy buen sueldo. Y Claro. que al final no le pagamos un sueldo, sino lo que trabajen. O sea, nosotros, si ellos se van 2 meses y no quieren trabajar, pues bien, yo no te pago, pero tú sabes. Okay. Entonces, por supuesto, el pago que le damos nosotros, bueno, quizás ellos me estén escuchando y digan, no es tan bueno, pero creo que ellos están muy claros de que es mucho mejor que el promedio en Venezuela. Y Claro. yo creo que se sienten bien. Lo que pasa es que, claro, es difícil buscar productos. Cada vez se pone más complicado porque Amazon te lo pone más complicado. O sea, no es fácil, pero bueno, gracias a Dios hemos creado un equipo bien compacto que está, cada día entiende más. Es más, ahorita tú me puedes preguntar algo de Keepa, por ejemplo, que uno de los software que usamos para hacer análisis, y tú me pones a un VA aquí conmigo en la conversación y capaz él sepa cosas que yo ya ni sé, porque Claro. yo no lo hago, ¿me entiendes? Yo hago otras cosas, otras operaciones, pero la búsqueda de producto la hacen ellos constantemente, ¿sabes? Pero sí, básicamente lo que hacemos online es por ese tipo de cosas. Nos sale mucho más rentable el hecho de tener gente en Latinoamérica y creo que las empresas gringas ya lo están viendo, no solamente en Amazon, en todos los sectores ya están mirando y poniendo el ojo en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en México, porque le sale muy barato, muy rentable. Una Claro. persona que gane en Venezuela o en Colombia quizás $1,500 no es millonaria, pero vive muy bien. Y acá tú le pagas a alguien $1,500 y está literalmente de indigente, al menos en Miami. Claro. Entonces, ese es el beneficio, pues, del Y poder además trabajar. de eso que el online arbitraje es más escalable, ¿no? Porque es que el retail arbitrage es más difícil de escalar porque hay unos desplazamientos, hay Depende de unos cómo lo recorridos. veas. ¿Sí? No lo hemos escalado por vagos, te soy sincero, porque nosotros tenemos un sistema creado que básicamente si nosotros queremos contratar a alguien que solo escanee, vaya para la tienda a escanear, que no analice, lo tenemos. Solamente que, como Ok. te digo, no lo hemos hecho por vagos, pero tú, por ejemplo, aquí una persona, tú le dices, mira, 4 horas te pago $100 la hora, 25, perdón, $100 las 4 horas serían 25 la hora, es un sueldo más arriba del promedio, porque ahorita alguien aquí te puede ganar 18, 20 y está ganando más o menos bien. Con 25 no eres millonario, pero bueno, es un buen sueldo y tú le pagas, por ejemplo, a alguien $100 4 horas,
y te escanea toda la tienda y que otra persona esté analizando de los VAs que tenemos en Venezuela y lo escalas fácilmente el negocio. Entonces, como te digo, no es algo que hemos hecho por vago, sinceramente, pero sí se puede escalar también. Por supuesto, no va a ir yo que lo he hecho, ojo, cuando empecé, yo iba para una tienda acá que se llama Ross, Marshall, que son tiendas grandes que venden de todo muy barato y siempre salía con $2,000 en compra y esa mercancía volaba, ¿sabes? Pero era mi tiempo, era yo escanear, analizar, o sea, no solamente era escanear, era analizar ahí mismo el producto. Entonces, por eso te digo, una persona que no tenga conocimiento y tú le digas, te va a pagar $100 4 horas, aquí lo hacen fácilmente alguien. Y lo que tienes que hacer es solo escanear. Tú no vas a hacer más nada, tú no vas a pensar, tú lo que vas a hacer es escanearme toda la tienda. El que va a pensar es la persona que está viendo los productos y analizándolos. Por supuesto, luego esa persona que apruebe los productos tiene que decirte, mira, tienes que comprar esto, esto y esto. Pero bueno, sí se puede escalar. Lo que sé que es una barrera de entrada y es la parte que nosotros muchas veces como que nos decimos, oye, ¿por qué no lo hacemos? Porque es algo que no hace casi nadie, para no decir nadie. O sea, aquí el que hace el negocio de retail arbitrage es porque es el mismo, la persona, el dueño, va y analiza. Pero si tú tuvieras 100 personas en la calle escaneándote todo, creo que harías muy buena plata, porque siempre, localmente, siempre hay descuento que no lo hay en internet. Y eso es lo bonito de este negocio. Que si, por ejemplo, yo vengo, no sé, voy a un Walmart aquí en Miami, capaz tengo un descuento que no tengo en el Walmart de Orlando, ¿sabes? Entonces, igual con cualquier tienda. Entonces, eso online quizás no lo haya. Claro. Pero sí, también es escalable ese negocio, sinceramente. Ok, perfecto, me queda claro. Es una visión, ustedes tienen una visión muy sistemática. Nosotros somos desarrolladores de software y precisamente creemos que cualquier modelo de negocio que usted pueda sistematizar en procesos, software, es escalable al final. Correcto, ¿Sí? correcto. Es eso. Entonces, ahí quiero hacerte una pregunta. ¿Ustedes han desarrollado algún software propio integrando las herramientas que hay o lo que han hecho es usar muy bien las herramientas que hay? Sí, incluso lo tenemos ahorita en stand-by, un software que hicimos con una gente argentina. Está en stand-by porque Amazon este año como que vino como que con furia de todos los años anteriores y hizo unos cambios locos que a nosotros nos ha paralizado. Entonces se suponía que el año pasado íbamos a lanzar nuestro propio software para nosotros mismos. No ha pasado porque bueno, fíjate que fueron tantos los cambios que nosotros pivotamos de FBA a FBM. Algo que yo siempre dije, yo no voy a hacer FBM nunca. Para la gente que no sepa qué es FBM, literalmente es que cuando un cliente en Amazon te compra, tú como tienda se lo envías directo al cliente. Y FBA es que tú se lo envías a Amazon y cada vez que el cliente compra, Amazon lo distribuye. O sea, tú no tienes que hacer más nada. Entonces, pivotamos por los fees, por todo lo que Amazon cambió y nosotros dijimos, bueno, vamos a empezar a ver qué es FBM y cómo se maneja, porque yo la teoría me la sé, pero cuando tú entras es diferente. Es como cuando yo estudié aeronáutica. La teoría me la sabía y yo era el mejor en la teoría, pero cuando llegué y vi un avión y cómo lo hago, ¿sabes? Y ahí tú no sabes nada. Entonces, sí, sí diseñamos software y como te digo, gracias a Dios mi socio es muy, muy rápido con eso y yo lo que hago es quizás dar ideas y él las ejecuta. Entonces él siempre me pregunta a mí, porque bueno, como siempre, dos cabezas piensan más que una. Entonces él me pregunta, mira, ¿cómo podemos hacer esto? Y yo le digo, bueno, mira, pensándolo yo, podemos hacer esto. Y hay cosas que yo le digo, vamos a hacer esto. Y él me dice, no se puede hacer. Y yo, claro que se puede hacer. Lo que pasa es que, claro, cuando tú no conoces algo, tú no lo preguntas, tú no lo ves, tú no lo internalizas. Pero ya con tantas cosas por las que hemos pasado, ya sabemos que todo se puede hacer. Que unas cosas son más complicadas que otras, sí, pero todo se puede hacer. Y sí, respondiendo a tu pregunta, sí tenemos un software, bueno, más de a media, porque está más o menos como en un 80% creado el software, pero es para uso interno, pues, por ahora. Perfecto. Dame el nombre de unas 3 o 4 herramientas principales que usen la mayoría de veces. Mira, no la mayoría, siempre. Keepa, que es la que te da todo el análisis histórico de cualquier producto dentro de Amazon, la necesitas sí o sí. Depende del modelo de negocio también que vayas a usar. Hay unas herramientas u otras, pero Repseller, que es una calculadora, la usamos nosotros. Es una calculadora que te dice realmente cuánto vas a ganar por venta de acuerdo a lo que te cuesta el producto. Esas son las dos herramientas principales. Si tú no las tienes, tú estás trabajando sin dos manos, o sea, estás mocho, como decimos en Venezuela. Ya las demás herramientas, Helium 10, Jungle Scout, es como que para reforzar un poco lo que tiene. Nosotros tenemos, por ejemplo, Jungle Scout, Helium 10 y tenemos Celeramp.
pero sí o sí usamos Keepa y Repseller. Las otras es como bulto, pues. Pero, pero también, como te digo, si quieres hacer marca privada, necesitas quizás o Jungle Scout o Helium 10. Así es. ¿Me entiendes? Pero si vas a hacer solamente arbitrage o wholesale, una calculadora y Keepa y ya con eso tienes. Que de paso es muy barato. Sí, sí, sí. Sí, son las más baratas, sí, son como de las más económicas. Helium 10 y Jungle Scout son un poco más costosas, ¿no? Sí, pero igual sigue siendo barato. O sea, ¿qué negocio tú puedes comenzarlo con $100 de gastos fijos? Ninguno. Eso es muy importante, Si vas a ¿no? hacer un negocio, lo primero que tienes que hacer es rentar un local. Y las rentas son un contrato de mínimo 5 años. Y tú son 5 años que tienes que aguantar la pela pagando esa mensualidad. Aquí no. Aquí desde tu casa tú puedes comenzar. Claro, como dijiste tú al principio, suena fácil, no es fácil, pero bueno, si tú comparas los tiempos, qué mejor negocio que este, ¿sabes? Así es. O sea, el riesgo es muy mínimo, pues. Así es. Y me parece muy importante lo que tú dices. Es que tienes frases muy, muy precisas acerca de la realidad de este modelo de negocio, ¿no? En el sentido de la sistematización de los costos de entrada tan económicos cuando uno ha vivido en otro mundo del comercio tradicional. Uno dice, bueno, voy a comprar 3 herramientas de software y me valen $600 mensuales, un ejemplo. Eso para uno no es nada cuando uno viene del comercio tradicional de las inversiones que hay que tener allá, ¿no? Exacto. Ahí también te quiero preguntar un poquito, más o menos, ¿qué volumen de facturación están administrando ustedes anualmente en arbitraje? Mira, el año pasado llegamos a 3.2 millones, con marca privada llegamos a 3.5 millones en facturación. Siempre O le sea, digo a la gente en 3.2 facturación. millones en En arbitraje. arbitraje, ajá. Y 3.3 y 200 en marca privada. O sea, en total fue 3.5 millones en venta. ¿Qué pasa? La gente que me escucha dice, este está nadando en dinero, en billetes, y es normal. Pero la rentabilidad en Amazon, dependiendo, mientras más grande eres, menos rentabilidad tienes, porque tienes gastos operativos. Eso la gente no lo entiende muy bien. O sea que cuando tú estás comenzando, es cuando tú más plata vas a ganar, porque empiezas a contratar un almacén y ya empiezas a generar gastos. Un empleado y generas gastos, pero tú lo que estás intercambiando es dinero por tiempo. Yo, por ejemplo, tengo la filosofía que prefiero ganar menos plata, pero no hacer nada, a ganar 10,000 y yo está que no puedo ni irme a tomar un café, ¿me entiendes? Claro. Y es lo que está pasando más o menos en este negocio. No digo que no hago nada porque siempre me la paso ocupado haciendo cosas, pero si quiero un día quedarme dormido todo el día o descansar o lo que sea, lo puedo hacer, ¿me entiendes? Claro. Pero básicamente la rentabilidad es como entre un 4 y un 6% de margen de ganancia. Okay, o sea, literalmente esa es la realidad de este negocio. Okay, o sea, acá... Si alguien te dice del 20%, te está diciendo el 20%. Ojo, nosotros ganamos el 20%, pero cuando le mete los gastos, llega a 4 o 5%. Esa es la realidad. Y te estoy hablando de 4%, después de sacar todo, ojo. Gastos, sueldos, incluyendo mi sueldo, porque claro, ya cuando tú constituyes una empresa, tienes que tratarla como empresa, no como una cajita que tú puedes así trabajar como loco. Yo tengo mi sueldo y ese es mi sueldo. O sea, no es como que, bueno, yo me voy para la playa y voy a sacar $20,000 en la empresa. No, mi sueldo es tanto y yo vivo con eso. A ver, hay momentos que nos damos, entre comillas, unos bonos porque lo necesitamos. Tampoco es que por otra cosa. Entonces, bueno, lo que yo saco para mí, lo saco para mi socio también. O sea, por ejemplo, si yo necesito $5,000, son 5,000 para mí, 5,000 para mi socio. Gracias a Dios, yo, por ejemplo, mucha gente no le gusta tener socios. A mí tampoco es que me encanta tener socios, pero con este socio realmente hemos compenetrado muy bien. Tenemos la misma metodología, el mismo pensamiento de que, mira, esto es una empresa y esta empresa tiene que ir creciendo, ¿me entiendes? Claro. Entonces, bueno, después de todos los gastos, respondiendo a tu pregunta, más o menos un 4 a un 6%. Más del 6% está más excelente. Ok, y en marca privada, el margen neto para ti, ¿cuál es? Acuérdate de lo que te dije, yo comencé esta marca privada hace un año básicamente y estamos en pérdida. O sea, te puedo decir menos 20%. Pero claro, para lograr la estabilidad, un 10%, un 12% de margen estaría bien. Claro. Acuérdate que en marca privada el problema ya no es los gastos operativos, sino la publicidad, que ahí es donde se te va la mayor rentabilidad, porque tú no necesitas tener un almacén. Literalmente desde tu cuarto tú puedes generar $50 millones tú solo, sin empleados ni nada, porque marca privada es muy fácil, entre comillas, porque tú lo que haces es repetir productos. O sea, tienes que más pensar qué productos son, analizar y todo eso. En el caso de árbitras tienes que manejar productos, es muy activo el negocio. Entonces, pero el problema es la publicidad.
O sea, a pesar de que vendas plata, tienes que hacer dinero también, perdón, tienes que gastar dinero también en publicidad. No, porque la gente piensa que, bueno, en algún momento vas a hacer publicidad. No, Nike no ha dejado de hacer publicidad nunca. Y más bien gasta más plata siempre. O sea, y Nike la conoce hasta el niño que está dentro de la barriga de una madre. Entonces, ¿sabes? No se trata si tú dejas de hacer publicidad, literalmente pierdes mercado. Así es. Entonces, Y mira que aquí precisamente quiero que todos los que van a ver y escuchar este podcast tengan claro, hablamos de un 4, un 6% y hablamos de 10, un 12 neto, ¿sí? Sabiendo que en marca privada tú lo tienes muy claro, hay que reinvertir y aguantar pérdidas. Nosotros lo llamamos el Valle de la Muerte, porque el Valle de la Muerte es donde precisamente el 80, el 90, el 99% de la gente abandona el modelo de negocio, porque como llegan con esas expectativas tan altas en marca privada y uno tiene que posicionar el listing, ganar reseñas, buscarle la fuente de tráfico. Tú dijiste algo que no quiero dejar pasar. Nombraste Meta, Instagram, YouTube, Google, y es que las fuentes de tráfico en marca privada están cambiando. Lo hablábamos informalmente la otra vez, ¿no? y no nombre TikTok. Y TikTok, no, y ahorita TikTok es la que está a la vanguardia trayendo el tráfico. Entonces, sí, ahí es donde precisamente uno le dice al cliente, no hay un camino lineal. Tenemos que hacer un análisis de tu producto, de tu categoría, de cómo se está comportando el PPC, de los costos de PPC, y si uno no ve camino para tu producto, tus costos, tu precio de venta, tu inversión, toca buscar otros caminos. Tenemos que buscar TikTok, tenemos que buscar Instagram, tenemos que buscar Google, o tenemos que buscar el retail físico. Por ejemplo, en café, un café, ¿cómo haces tú para vender un café en $28 porque tiene premios? Toca irlo a dar a conocer en las ferias físicas para que la gente lo pueda probar. Porque en un marketplace, Georgie, ¿yo qué puedo argumentar del producto en una foto fondo blanco donde se ven las reseñas, el precio? Ahí yo no puedo cambiar el mundo, ¿sí? Al final. Y es importante eso que dice, porque mucha gente que yo asesoro me dice, pero es que mi producto te juro que es mejor que ese, que el de la competencia. Y yo te digo, está bien, buenísimo y te creo, pero es que el comprador no va a saber que es mejor que el otro. El comprador muchas veces no se va solamente por premium, sino por precio. Tú tienes que entender a cada persona. Tú le tienes que vender, si vas a vender algo premium, tienes que hacer las cosas premium. Si vas a vender algo barato, pues tienes que empezar a jugar, dependiendo de lo que tú quieras. Y algo muy importante es que tú, si quieres hacer marca privada, la marca es la marca, no un producto. Mucha gente piensa que el producto ganador, y lo escucho muchísimo en redes, vamos a hablar del producto ganador. Y sí, un producto ganador, perfecto, pero es que no es que el producto ganador te va a dar $2 millones. Es que tienes que empezar a buscar un producto, otro producto, y es donde se crea la marca. Y es donde tu marca luego hace $20,000 al mes en ganancia. ¿Me entiendes? Porque es que yo lo veo así, yo veo cada producto que me deje $1,000 mensual, perfecto, pero yo quiero 10,000, bueno, no es que voy a vender más ese producto, ahora tengo que vender más productos para llegar a los 10,000. Si hay productos buenísimos, pero eso no va a durar toda la vida. Los productos tienen ciclos de vida como fecha de vencimiento, como cualquier otra cosa. Entonces llega un momento en que ya el producto, ¿a quién más le vas a vender? Le vendes un micrófono a alguien, el mismo micrófono 70 años, ¿no? O lo pones mejor el micrófono o vendes otro tipo de micrófono o quizás pivoteas. Bueno, ahora voy a vender el micrófono, la cámara, la pantalla, ¿sabes? Y eso lo tiene que saber la gente porque le venden también la idea de que el producto ganador te va a sacar de la pobreza. Y no es así. Y los tiempos de Amazon han cambiado. Los tiempos en los que yo codificaba y habilitaba PPC, ya esa era mi marca. Ya eso, vamos a decir que está por desaparecer. Hay unas categorías donde todavía eso puede funcionar porque son nichos específicos, desatendidos por otras marcas grandes, pero digamos que los tiempos en marca privada en las cuales yo no tenía que crear una red social, una experiencia de marca, en las cuales yo no tenía que tener influenciadores o generadores de contenido, esos tiempos han pasado, ¿no? Ya casi que uno tiene que aterrizar a las marcas y decirle, mira, hay que hacer redes sociales, hay que hacer contenido, hay que tener algunos influenciadores así sean pequeños porque necesitamos experiencia, historia de marca. De lo contrario, correcto, el viaje del usuario no es lineal, no es que entró a Amazon, vio 3 productos y compró, no, es entró a Amazon, vio 3 productos, se fue para Instagram, se fue para TikTok, averiguó por YouTube, le preguntó a un amigo, googleó el producto, la marca, analizó y de acuerdo a eso vuelve a Amazon. Entonces, en ese viaje del usuario, si no hay una conexión de la marca, pues fácil, él no
él termina no comprando, pero por la desconfianza que encontró cuando se salió del marketplace, ¿no? Correcto. Pero sí le recomiendo a la gente, a ver, yo si busco una agencia, me gustaría que la agencia me haga todo a la misma vez. Pero si yo lo voy a hacer solo, empieza por una cosa. Porque ¿qué pasa? Muchas veces la gente empieza, bueno, voy a hacer PPC en Amazon, en Facebook, en Meta, en todos lados, y después, ajá, ¿y qué hago? Porque no tienes la experiencia, ¿me entiendes? Entonces como que son dos cosas distintas. Si tú vas y buscas una agencia, exígele que te haga todo. Claro, si la agencia te dio ese, o sea, te prometió de que iba a hacer todo. Si te prometió Google, pues que te haga Google. Pero si lo vas a hacer tú solo, empieza por una cosa. Empieza por Amazon a entenderlo. Después te vas para Meta, después te vas para Instagram, después te vas para Google. ¿Entiendes? No, y mira que, Georgie, nos hemos dado cuenta que hay que clasificar tu proyecto. ¿En qué sentido? Si tu proyecto es un emprendimiento, ¿sí? Donde tú pusiste un dinero para crear una marca para el marketplace, es un camino, ¿cierto? Y es un camino, como tú lo dices, un poquito más limitado y hay que apuntarle máximo a una o dos plataformas. No te da para más porque no tienes ni el capital ni la experiencia, ¿sí? Claro. Y si tu proyecto ya es una empresa, por ejemplo, nosotros, el cliente ideal de la agencia no es un emprendimiento. Exactamente. El cliente ideal de la agencia es alguien que ya tiene unas redes sociales, está vendiendo $100,000 por Shopify, por WordPress, tiene un equipo de marketing de contenido y uno lo engrana a Amazon, al marketplace, y pues es que uno ya no tiene que decirle haga contenido, él ya vende. Si me hago entender, uno le tiene que decir busque influenciadores, él ya los tiene. Ese es el cliente ideal de una agencia porque uno lo escala. O sea, las agencias no estamos para que el emprendimiento consiga ventas. No, eso son las academias. Eso es una realidad. Sí, porque es muy costoso para alguien que está empezando contratar una agencia. Claro. Y para uno como agencia, trabajar muy con un difícil. emprendedor es muy complejo porque, mira, te lo digo, Georgie, se conecta desde un celular, ¿sí? A una reunión. Para agenda se les olvida la reunión. Y uno dice, pero ¿cómo hago para formar a este emprendedor en cosas tan básicas? O sea, no, ¿sí? No tienen equipo. Entonces él se satura y uno le pone unas actividades, ya colapsó. Entonces nosotros sí somos muy francos, muy fríos. Los negocios son fríos, ¿son o no son? ¿Sí? Y precisamente en la agencia hemos dicho, no, clasifiquemos el prospecto. Esto es un emprendimiento de una persona que sueña y no tiene todo el derecho. Pero no debería contratar una agencia porque él no tiene claro su negocio, su producto, no tiene el capital, no tiene para perder dinero. Entonces es mejor que vaya a una academia, se pertenezca a una comunidad donde lo apoyen, donde lo motiven. Uno como agencia, por ejemplo, no puede motivar a un emprendedor. O sea, si él se desmotivó al segundo mes, uno ya le va buscando reemplazo en la agencia. Claro, ¿sí? Claro, es total. Entonces, porque es que tú como agencia pierdes más tiempo educando al cliente. Claro, sí, no. De hecho, estos podcasts, nosotros dijimos, ¿cómo hacemos para que la gente entienda? ¿Sí? Y dijimos, es que esto no puede ser en Instagram porque tenemos un minuto. Claro. Esto no puede ser, esto toca un podcast. Y traer gente porque nosotros tenemos un canal de YouTube donde hacemos análisis de mercados, pero cuando uno solo les habla, entonces él siente que uno le quiere vender, que uno no le cuenta toda la historia, ¿sí? Entonces dijimos, pues tráigame personas que le cuenten la verdad. Y la verdad es esa, o sea, que si tú eres un emprendimiento, no contrates una agencia, ¿sí? Contrátate una academia, búscate una comunidad, trata de formarte. Y cuando ya tengas un producto validado y haya atracción, puedes buscar una agencia para que te escale las campañas. Para que te escale el negocio, para que te abra los ojos de cómo pasar de 5,000 a 10,000 a 100,000 a $1,000,000, ¿sí? Y te dé ese grupo de contactos del abogado, del contador, de todo eso que uno como agencia tiene el engranaje para escalar un negocio, pero uno no puede validar productos porque ahí es donde le sale muy costoso y le quita a uno el capital a ese emprendedor de lo que tenía para reinvertir de pronto en PPC, en producto, en inventario. Terminas teniendo tu mala fama. Exactamente. Como que porque lo que va a decir esa persona es, no, esta agencia no sirve, ni se vayan con ella. Exacto, porque a veces, y además los fees de las agencias no pueden ser $100, $200, porque uno contrata personal certificado. ¿Y cuánto vale ese personal? Tú acabas de decir, uno tiene que salir a buscar personal calificado con tiempo para poder atender bien el cliente y que uno no sea el emprendedor atendiendo 100 clientes y precisamente se quejan de que es que pero usted nunca tiene tiempo. Claro, pues si es una sola persona es muy complejo. Total. Mira que, Georgie, nosotros ¿qué nos llevamos de este podcast? Tú escalaste el modelo de negocio más complejo que hay en Amazon, ¿sí?
Y con Johan lo hemos discutido. Una agencia, escalar una agencia es un negocio complejo porque depende del conocimiento que uno tiene, ¿sí? Claro. Hay cosas básicas, digamos, crear un listing, crear un ticket de soporte es algo básico, pero ahí en la mitad del proceso requiere una capacidad académica, de conceptos, y eso no es tan fácil de delegar, ¿no? Uno Claro. quisiera poder rápidamente poder poner su mente y su conocimiento en otra persona para poder tener una persona que le ayude, ¿sí? Correcto. Pero fíjate que me gusta mucho lo que tú dices, crear procesos, software, buscar asistentes virtuales en países donde los costos a ellos les hagan más sentido de lo que de pronto para uno en su país de origen o en Estados Unidos precisamente. Lo que tú acabas de decir es claro, $1,500 en Estados Unidos no es absolutamente nada. Nada. Pero en Latinoamérica eso puede ser un sueldo de un profesional con un posgrado. Correcto. Y vives bien, tengo entendido, pues. Bien, y desde la casa, ¿sí? Porque Claro. también es que eso tiene unos costos. Salir de la casa ya tiene unos costos. Entonces, fíjate que tú nos dejaste, Georgie, una experiencia y unos consejos muy aterrizados, muy francos es que yo quiero que la gente sepa esto, ¿no? En marca privada es normal perder dinero. Llévese en esto. Si por esto voy a alejar a muchos de entrar a marca privada, prefiero hacerlo para que no le huyan al comercio electrónico, porque es que terminan abandonando el comercio electrónico nada más por no escoger el modelo de negocio adecuado, de acuerdo a su capital, ¿sí? Y dicen, no, a mí es que eso de Amazon es una estafa. No, es que el e-commerce, la verdad, eso no, yo conozco mucha gente perdiendo dinero y la pregunta siguiente es, ¿en qué modelo de negocio? ¿Sí? Claro. En marca privada, muy normal, eso pero es que es muy normal. Entonces, la verdad, Georgie, te queremos agradecer, fue un podcast que creo que aterrizó a muchas personas que estaban dudando en qué modelo de negocio entrar, arbitraje, wholesale, marca privada, pues tú dijiste exactamente de acuerdo al volumen de capital, al modelo de vida que quiere tener. Fíjate que tú estás haciendo algo que lo veo en tendencia y es crea una marca privada para venderla. Sí. Eso está en tendencia porque precisamente uno debe ser consciente de que hay marcas que uno crea, valida, pero a veces es más rentable venderlas porque uno no tiene o el capital o la experiencia o los contactos para poder traer 2 o 3 contenedores para poder vender lo que hay que vender. O todo el engranaje que necesita para una marca privada. Entonces uno gana más al vender con su experiencia y sale de la zona donde precisamente el riesgo puede ser otro que uno no quiere entrar. Y Claro. veo vendiendo marcas privadas precisamente cuando ya están validadas o vendiendo cuentas cuando ya también tienen una atracción, ¿no? Sí, hay mercado también para eso. Gente que quiere eso. No quiere pasar por el proceso, sino que mira, ya yo quiero que la marca esté estable y lo que yo le voy a inyectar es plata y que surja, ¿sabes? Porque esa es otra. Mucha gente piensa que, bueno, Georgie es millonario y ya ese no tiene problema de dinero. El problema de dinero va a existir si vendes $10 o si vendes $7 millones o si vendes $50 millones. El problema siempre va a ser el capital. Y no lo quiero dejar en el aire como que el problema como tal de que ya no puedes seguir creciendo, sino que necesitas más capital. O sea, siempre vas a necesitar más capital porque tú no puedes vender $100 millones invirtiendo 1,000. O sea, para tú vender $100 millones tienes que invertir $500 millones. O sea, es como que esa relación, y si la gente no lo internaliza, es muy difícil que este negocio sea para él, pues. Exacto, y con ese cierre nos parece perfecto, pero además de ese cierre queremos hacerte una última pregunta, ¿sí? Y es que este podcast es como la filosofía es la verdad del e-commerce en Estados Unidos. Queremos preguntarte, ¿cuál crees tú que es esa mentira, esa principal mentira que se está vendiendo en redes sociales acerca del e-commerce en Estados Unidos? Bueno, si es una sola está bien, pero creo que hay muchas mentiras las que hay por allí. Una mentira que he visto mucho, yo no sé por qué la he visto tanto, es que te dicen cómo generar tus primeros $10,000. Y no es que sea mentira el generar tus primeros $10,000, pero no te cuentan el cuento completo, valga la redundancia. O sea, porque tú para generar $10,000 es lo que te decía. ¿Cuánto tienes que invertir para generar $10,000? Entonces la gente que ve que tiene $1,000 nada más dice, chale, voy a buscar ese curso o esa persona la voy a seguir para vender los primeros 10,000, pero solamente tengo 1,000 para invertir. Entonces no vas a hacer $10,000 nunca. Necesitas $20,000. Y la otra mentira muy clásica es de que te vas a hacer independiente rápido.
y es lo que venía contando al principio, esto es un proceso a largo plazo. Es como cualquier negocio, literal. Antes tú para poder tener dinero necesitabas un montón de empleados y una empresa y todo eso, y tú veías al millonario así. Ahora puedes tener mucho de eso sin tantos empleados, pero necesitas pasar por un proceso. Entonces creo que esas dos mentiras son esenciales, que las tienes que entender. O sea, uno, que no es de la noche a la mañana. Esa noche a la mañana va a llegar, pero primero va a pasar un tiempo. Y dos, que para tú poder ganar $10,000 o el monto que tú quieras, multiplícalo por 2 y esa es la plata que tú tienes que tener para poder invertir. Perfecto. Ese es el resumen de este podcast. Te queremos de verdad dar gracias, Georgie, porque creemos que a la gente le va a llegar al corazón, va a entender la realidad, que se puede, pero que tiene que estar dispuesto a pagar el precio de llegar. Así es, ¿Mm? así Y es. eso de que precisamente tú trabajaste manejando carro para sostener tu negocio, para mí eso es lo que la gente debe aprender. ¿Qué debo hacer yo adicional a este modelo de negocio para sostener esta meta, este sueño, o como lo quieras llamar? Pero fíjate que ese mensaje me quedó muy claro y ojalá la gente lo tenga presente en el sentido de que es que no se puede vivir de Amazon en los primeros años. Eso es una realidad. Son muy pocos los que pueden contar esa historia de que en el primer año ya estoy viviendo de Amazon, me compré la casa y el carro. Y eso es lo que queremos desvirtuar en este podcast. No desmotivar a las personas, simplemente diciéndoles, claro, vas a llegar allá en 2 años, en 3 años, en 5, en 10, no importa. Lo que pasa es que siempre hay menos riesgo que salir a montar un negocio en el retail tradicional, ¿no? Totalmente. Esa es la clave, bro. Listo, Georgie, muchísimas gracias. Yo creo que quedamos pendientes de un segundo podcast para que nos puedas seguir enseñando en qué vas y cómo surtió, digamos, todo como dijiste tú, Amazon se vino como en contra de este modelo de negocio y ustedes lo están sabiendo sobrellevar y de verdad te felicitamos porque estás en el modelo de negocio en el que Amazon está ajustando muchas cosas. Yo creo que algo va a quedar, pero que precisamente el que quede también se depuró la competencia, ¿no? Sí. Sí, bueno, de eso podemos hablar en el capítulo, por llamarlo de alguna Vamos a forma. hablar de quiénes quedaron y cuál fue la Exacto. ventaja de esos que aguantaron ese chaparrón. Así mismo, bueno, nada, de mi parte agradecerle tanto a ti, Joan, y a ti, Jefferson, por la invitación y bueno, siempre es un placer poder contar la historia que, como ustedes dijeron, a alguien más le va a beneficiar. Claro que sí. Nos vemos. Bueno.